Pedro. Pedro era alguien impulsivo, alguien ansioso, alguien que hablaba de más y que hablaba sin pensar. Pero también era alguien valiente, alguien franco. Jamás imaginarían que se convertiría en una de las piezas principales para la iglesia primitiva. Hoy te quiero hablar de 3 obstáculos que nosotros creamos para evitar que Jesús cumpla ese propósito en nuestra vida, que es cambiarla, que es transformarla. Son 3 obstáculos que se reflejan en la vida de Pedro. El primer obstáculo es rehusarse a tomar la cruz de Cristo. Y nos lo dice en Mateo 16, del 21 al 27, cuando Jesús les advierte a sus discípulos que su muerte es pronta y les dice que va a sufrir y que su crucifixión está por venir. Y Pedro le dice: no lo hagas. ¿Para qué? No tienes por qué hacerlo. Y Jesús se voltea y le dice: lo que tú me estás diciendo son cosas del hombre, no son cosas de Dios. Además le agrega que si alguno quiere ser su discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo a él. Pedro, en su necedad, en su ignorancia, decide decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y eso también lo hacemos nosotros a veces. Cuando no aceptamos lo que dice la Biblia, cuando no aceptamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero entonces, ¿qué significa tomar nuestra cruz? Tomar nuestra cruz es cuando mi voluntad y mi propia conciencia se cruza con la voluntad de Dios. Y entonces yo tengo que decidir seguir a Jesús. Tengo que decidir obedecer a Dios. Tengo que decidir que se cumpla su voluntad y no la mía. Negarme a mí mismo. El segundo obstáculo es una lengua sin control. Una de las señales principales que demuestran que Dios no tiene el control en nuestra vida es cuando tenemos una lengua desenfrenada. Cuando lo que decimos salen fácilmente ofensas, perturbamos o herimos a la gente, a los que nos rodean. Cuando interrumpimos, cuando no tenemos respeto. Y esto nos lo demuestra en Mateo también, en el capítulo 17, en la transfiguración, cuando Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los lleva al monte más alto. Y en ese monte comienza la transfiguración. Y se nos dice que la cara de Jesús resplandece y llegan Moisés junto con Elías y comienzan a hablar con Jesús. Y Pedro, en lugar de observar, de adorar, de gloriarse del momento más asombroso que ha tenido el mundo, Pedro decide interrumpir. Y el tercer obstáculo, no aceptar nuestra suciedad, no reconocer nuestra suciedad. Eso nos lo dice en Juan, en el capítulo 13, del 4 al 11, cuando nos demuestra que Jesús decide humillarse ante sus discípulos y decide lavarle los pies a cada uno de ellos. Y Pedro otra vez se muestra ahí y le dice: no me vas a lavar los pies, tú no tienes por qué hacerlo, no lo hagas. Y ahí Jesús le dice: no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y Pedro negando, y Pedro no aceptando, y Pedro rechazando el hecho de que él está sucio, el hecho de que él no necesita ser limpiado, cuando Jesús ya conoce su corazón y conoce que lo que se tiene que limpiar no son solo sus pies, es su corazón desenfrenado, su corazón desafiante. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer. No sirve de nada que neguemos que tenemos errores, que tenemos pecado, que hemos fallado. Jesús ya conoce nuestro corazón y lo único que tenemos que hacer es aceptar que no somos perfectos, que fallamos, que estamos sucios por dentro y que necesitamos ser limpios por Jesús para que Él pueda cambiar nuestras vidas.